Mi nombre es María Guadalupe Jiménez. Tengo 89 años y, aunque mis huesos duelen con cada amanecer, mi memoria sigue ardiendo como si todo hubiera pasado ayer. Hoy quiero contar mi historia, no por lástima ni por venganza, sino porque siento que llegó la hora de que el mundo sepa lo que callé por tanto tiempo. Crecí en un rancho escondido entre los cerros de Michoacán, donde el polvo cubría todo, incluso nuestras esperanzas. Éramos 9 hermanos, un solo catre de madera y una madre que siempre estaba embarazada y siempre cansada. Mi madre, doña Tomasa, era el pilar y la sombra de nuestra casa. Nunca la vi sentarse a descansar. Con un rebozo cubriéndose del sol, cargaba agua en cántaros, cosechaba y aún así encontraba tiempo para persignarnos antes de dormir. Mi padre, don Silviano, era un hombre seco, con pocas palabras y muchas deudas. A veces lo veíamos más borracho que sobrio. Pero en ese tiempo, la pobreza era como una peste. Nadie preguntaba por qué, solo aprendías a sobrevivir. Yo, siendo la penúltima, ya había aprendido a trabajar con las manos antes de saber escribir mi nombre. A los 7 años mis dedos ya estaban llenos de callos. Nos mandaban a recoger yuca y maíz desde el amanecer. Si alguien me preguntara cuál fue mi primer juguete, respondería sin titubear: una piedra lisa que encontré en el campo. Compartíamos el pan duro y la ropa vieja entre hermanos, pero nunca vi a mi madre quejarse. Para nosotros, el hambre era rutina, pero lo que realmente me marcó fue el día que se llevaron a mi hermana Rita. A ella sí la cuidaban más. Era la más bonita, de ojos grandes y sonrisa de cine. Yo tenía solo 8 años. Fue un hombre en un camión rojo quien la vino a buscar. Dijo que le daría trabajo en la ciudad, que ganaría dinero y podría mandarnos algo. Pero nadie miraba a mi madre ese día. Solo ella sabía lo que se estaba rompiendo. Recuerdo que Rita no lloró, pero yo sí. Me aferré a su falda como si pudiera detener el mundo con mis manitas sucias. Ella me acarició el cabello, me besó la frente y dijo: «No llores, Lupe, volveré por ti». Nunca volvió, y mi corazón de niña quedó con un agujero que ningún lujo podría llenar. Desde ese día dejé de ser niña. Empecé a tener miedo de las visitas, del silencio de mis padres, de los secretos en la cocina. Y fue así que, a los 12 años, mi vida cambió para siempre. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a desgranar elotes, llegó otro hombre. Se llamaba don Antonio Herrera. Venía con botas relucientes y una mirada dura como piedra. No me miraba a los ojos, pero me observaba como quien examina un mueble antes de comprarlo. Yo no entendía nada, pero mi madre sí. Lloró esa noche, en silencio. No hubo despedidas, ni abrazos, solo un silencio frío y la voz de mi padre diciendo: «Te vas con él, es para bien». Me montaron en una camioneta, vieja, con 2 maletas y una muñeca que yo misma hice con trapos viejos. En el camino, don Antonio no habló mucho. Dijo que tenía 3 hijos pequeños, que necesitaban cuidados, y que yo estaría mejor allá, en su casa. Cuando me atreví a preguntar por qué no los cuidaba él, solo me lanzó una mirada que me heló la espalda. Nunca sentí tanto miedo. Cuando llegamos a la casa, casi no podía creer lo que veía. Era una mansión enorme, con un portón de hierro y jardines más verdes de lo que jamás había visto. 12 cuartos, me dijo la sirvienta al mostrarme el lugar. 12. Yo ni siquiera había dormido sola en mi vida. Las paredes estaban decoradas con cuadros dorados, y el suelo brillaba tanto que reflejaba mi cara sucia. Me dieron ropa nueva, una cama solo para mí y un baño con agua caliente. Pero todo eso no borraba el temblor que sentía por dentro.
Los hijos de don Antonio no hablaban mucho. Me observaban como si fuera un mueble más, sin alegría. Pero lo que más me inquietaba era la mención de un nombre que todos susurraban con miedo. Angelina. «No te acerques a su cuarto», dijo la cocinera. Rose, una mujer alta, morena y con voz de trueno. «Ella no quiere ver a nadie». Lo extraño era que ese cuarto estaba siempre cerrado, y cada vez que don Antonio se acercaba, lo hacía con una mezcla de nerviosismo y culpa. Yo lo veía todo desde lejos, sin entender. Pasaron varios días antes de que me atreviera a acercarme a ese cuarto prohibido. Lo hice por curiosidad, claro, pero también por esa necesidad de saber por qué estaba yo allí. Una noche, lo escuché discutir con alguien detrás de esa puerta. Gritaba el nombre de Angelina, rogaba que abriera. Yo me escondí detrás de una cortina, temblando. Lo vi llorar, golpear la puerta y después murmurar: «Ella tiene que aceptarla. Tiene que aceptarla». En ese momento supe que había algo más, algo muy oscuro en esa casa, y así comenzó mi verdadera historia. No con caricias ni promesas, sino con miedo. Porque a veces el lujo es apenas un disfraz para el dolor. Y yo, una niña arrancada de su pobreza, estaba a punto de descubrir que el verdadero infierno no siempre está en el hambre, sino en los secretos que las paredes de una casa pueden esconder. El segundo día en aquella casa, me entregaron un delantal blanco y me asignaron mis tareas: cuidar a los niños, tender las camas y no hacer preguntas. Rose, la ama de llaves, hablaba con una voz seca que sonaba a órdenes aunque sus palabras fueran pocas. Caminaba erguida, con pasos firmes, como si todo le perteneciera. Los hijos de don Antonio, Emiliano, Damián y la pequeña Clara, apenas me dirigían la palabra. Me miraban como si fuera una aparición o un castigo. Clara, en especial con esos ojos grandes y húmedos, parecía asustada de mí, o tal vez por mí. Durante la cena, el ambiente era pesado. Nadie hablaba a menos que don Antonio hiciera una pregunta. Él comía rápido, concentrado, como si masticara rabia en lugar de pan. Yo mantenía la vista baja, sin saber dónde colocar las manos. A veces sentía que me observaba, como midiendo mi reacción. Detrás de él colgaba un retrato de una mujer joven con ojos tristes, tan parecida a Clara que no tuve duda. Era la madre, Lucía, me dijeron más tarde. Murió el año anterior. Desde entonces, todo en esa casa parecía suspendido en una especie de luto venenoso. A la tercera noche, no aguanté la curiosidad y pregunté por Angelina. Rose me fulminó con la mirada y sentenció: «Aquí no se habla de ella». Aún así, esa misma noche escuché murmullos. La cocinera joven, Luisa, me susurró mientras fregábamos los platos: «Es la hija mayor. Desde que su madre murió, no sale de su cuarto. No quiere ver a nadie, y menos a ti». Me estremecí. ¿Por qué? ¿A mí? ¿Qué tenía que ver con todo eso? Sentí que había sido llevada a esa casa por una razón más oscura que cuidar niños. Pero nadie me lo iba a explicar. Una madrugada me despertó un grito, agudo, quebrado, lleno de rabia o dolor. Me levanté descalza, guiada por el sonido, hasta el ala este de la casa. El grito venía del último cuarto, el de Angelina. Me acerqué, el corazón golpeando el pecho como tambor. Pegué la oreja a la puerta, pero ya no se oía nada. Cuando me di vuelta para irme, don Antonio estaba detrás de mí, en la penumbra. «Te dije que no vinieras aquí», murmuró, con una voz tan contenida que sentí más miedo que si me hubiera gritado. Me tomó del brazo, no con fuerza,
con advertencia. Al día siguiente, Rose me castigó. Dijo que no debía entrometerme en lo que no entendía. Me encerró en un cuarto sin ventanas, con solo una silla vieja. Allí, en la oscuridad, pensé en mi hermana Rita. ¿La habrían encerrado así también? ¿Estaría viva? Lloré en silencio, pero no por tristeza, por furia, por darme cuenta de que no era libre. Me habían vendido, me habían usado, y ahora, en lugar de ser cuidada, era yo quien debía cuidar, sin derecho a hacer preguntas ni a buscar respuestas. Me enviaron a la escuela la semana siguiente. Me sentía fuera de lugar. Mis manos callosas, mi acento de rancho, mi ropa distinta. Las otras niñas me miraban con burla. La maestra, doña Irene, me sonrió con lástima. Lo que fue peor. Me entregaron un cuaderno y no supe qué hacer con él. Las letras eran un bosque oscuro. Pero esa humillación encendió algo en mí. Me juré que aprendería. No solo a leer, a entender, a no ser más ignorante ni ciega ante el mundo que me rodeaba. Por las noches copiaba letras en secreto. Luisa me había regalado un lápiz y un cuaderno viejo. Escribí mi nombre, María. Luego escribí miedo. Y después, libertad. Esa palabra me dio escalofríos, como si fuera un pecado escribirla, como si mi cuerpo supiera que era peligrosa. Durante el día cumplía con mis deberes. Por las noches, escuchaba pasos, susurros, llantos ahogados. Una vez encontré una muñeca de trapo tirada cerca del cuarto de Angelina. Tenía un nombre bordado. Angelina. Me la guardé sin saber por qué. Empecé a notar detalles extraños. Libros fuera de lugar. Un espejo con un mensaje escrito. En el vaho, fuera. Otro día una nota en mi almohada. No confíes. Nadie me dijo que había sido Angelina, pero yo lo sabía. Su presencia se sentía como un aliento frío en la nuca. Le conté a Luisa, y ella palideció. Él se enoja cuando ella hace eso, me dijo, refiriéndose a don Antonio. Y ahí lo entendí. El verdadero peligro no era Angelina. Era él. Y yo estaba en el centro de una tensión que no comprendía del todo. Al día 11, todo explotó. Don Antonio perdió el control, gritó a los niños, golpeó la mesa, rompió una copa con la mano. Después subió al cuarto de Angelina y comenzó a golpear la puerta fuera de sí. «¡Tienes que aceptarla!», gritaba. «Por tu madre, hazlo». Lo vi arrodillarse, llorando, susurrando algo sobre perdón. Me escondí detrás de una columna. Fue entonces cuando, entre la rendija de la puerta, vi unos ojos. Ojos fríos, profundos, clavados en los míos. Eran los ojos del retrato. Angelina me había visto, y en ese momento lo supe. Yo no era una criada más, no era un reemplazo, ni una niña de campo cualquiera. Mi presencia allí tenía un propósito, uno que aún no comprendía, pero que empezaba a oler como a tierra recién removida. Porque en esa casa los secretos no se escondían, se enterraban. Y tal vez, solo tal vez, yo era la llave que podía abrir esa puerta que nunca se abría. Desde aquella noche no pude dormir igual. Cada vez que cerraba los ojos, los de Angelina volvían a aparecer. Fríos, distantes, pero también rotos. Había algo en su mirada que me hizo pensar que no me odiaba. No exactamente. Me observaba como quien reconoce algo olvidado. Y yo no entendía por qué. A la mañana siguiente, don Antonio no bajó a desayunar. Rose dijo que estaba indispuesto. Pero Luisa, que se atrevía a murmurar la verdad, me confesó que se había encerrado en la bodega con una botella de mezcal y no había querido salir. La casa, ese día, se sentía más vacía que nunca. Los niños hablaban en susurros, como si tuvieran miedo de despertar algo. Clara vino hacia mí con una hoja de papel arrugada. Me la entregó sin decir nada
y luego corrió. Era un dibujo. 3 personas de pie, una detrás de una puerta. 2, afuera, una de ellas con algo en la mano. Una llave. En la parte inferior, escrito con letra temblorosa, «Ella puede». Me quedé helada. ¿Quién había dibujado eso? ¿Clara? ¿Angelina? ¿Y qué quería decir con «ella puede»? ¿Podía qué? Durante la siesta volví al pasillo del ala este. Me paré frente a la puerta de Angelina. Ya no temblaba como antes. Llevaba conmigo la muñeca de trapo que encontré días atrás. La dejé en el suelo, despacito, frente a la puerta. No toqué, no hablé. Solo la dejé ahí, como una ofrenda. Al día siguiente la muñeca ya no estaba. En su lugar había una nota. ¿Por qué tú? La llevé conmigo al cuarto. La leí una y otra vez. ¿Por qué yo? Yo también quería saberlo. ¿Qué tenía que ver con esa familia, con esa herida abierta? En la cena, don Antonio reapareció. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. Me miró de frente, como no lo había hecho antes. ¿Te sientes cómoda aquí?, preguntó. Asentí, aunque no era verdad. ¿Te gusta cuidar de los niños? Asentí otra vez. Entonces bajó la voz. ¿Y qué piensas de Angelina? No supe qué responder. Él no esperó mi respuesta, solo suspiró. Largo, hondo. Ella necesita entender que no estás aquí para reemplazar a nadie. Reemplazar. Esa palabra me perforó el pecho. ¿A quién creía ella que yo estaba reemplazando? Esa noche me despertó un sonido leve. Pasos. Me levanté y abrí la puerta de mi cuarto. No vi a nadie, pero en el suelo, justo frente a mí, había una pequeña llave oxidada. La tomé con cuidado, sintiendo que me quemaba los dedos. No tenía idea de qué habría, pero dentro de mí, algo gritaba. Era de Angelina. La escondí entre mis ropas. Por primera vez, sentí que el misterio estaba al alcance de mis manos, y eso me asustaba más que cualquier castigo. Al día siguiente, Clara me miraba distinto, como si supiera que algo estaba por pasar. En la escuela no pude concentrarme. Las letras bailaban. Mi mente estaba en la mansión, en la puerta cerrada, en la llave escondida bajo mi blusa. Cuando regresé, me sorprendió el silencio absoluto. No había voces, ni pasos, ni gritos. Recorrí la casa, habitación por habitación. No encontré a nadie. Fue en el salón principal donde lo vi. Un cuadro había desaparecido de la pared, el de Lucía, la madre. En su lugar quedaban solo los ganchos vacíos. Esa noche me armé de valor. Me acerqué al cuarto de Angelina. La llave pesaba en mi mano como un secreto. La inserté en la cerradura con cuidado. No giró. Respiré hondo. Volví a intentarlo. Esta vez escuché un clic. Mi corazón latía tan fuerte que creí que lo escucharía toda la casa. Giré el pomo. La puerta se entreabrió, apenas unos centímetros. El interior estaba a oscuras. El aire olía a encierro y algo más, como a flores secas. «Angelina», susurré. No hubo respuesta. Empujé un poco más. Antes de entrar, escuché un susurro. Venía de adentro. «Tú no deberías estar aquí». Me congelé. Era su voz. Tenue, quebrada, pero firme. «¿Por qué me odias?», pregunté sin saber de dónde sacaba el valor. Silencio. Luego, otro susurro. «Porque tú estás viva». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué significaban? ¿Quién había muerto? ¿Qué verdad se escondía detrás de esas palabras? Y entonces lo supe. Esa puerta no solo guardaba a Angelina, también guardaba una historia. Y yo estaba dentro de ella. No pude entrar.
La voz de Angelina me paralizó. No fue un grito, ni una amenaza. Fue algo peor. La voz de alguien roto. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y volví a mi cuarto con la llave en el puño, como si me aferrara a un corazón ajeno. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en lo que había dicho. Porque tú estás viva. ¿Qué había querido decir? ¿A quién estaba comparando conmigo? ¿Quién, en su historia, ya no estaba viva? ¿Y por qué? Al amanecer, encontré a Luisa en la cocina, lavando verduras. Su cara estaba pálida. Me dijo que don Antonio había salido temprano, que llevaba días extraño, murmurando cosas, encerrándose en el despacho. Me atreví a preguntarle por Lucía. Su reacción fue como un latigazo. Soltó el cuchillo, que cayó en el agua con un sonido sordo. «Ella no murió como dicen», murmuró. «Pero no preguntes, María, no preguntes más». Esa fue la primera vez que alguien puso en duda la historia oficial. Y fue suficiente para incendiarme la mente. Decidí ir al despacho de don Antonio. Era un cuarto al fondo del pasillo, siempre cerrado con llave, pero ese día, por alguna razón, estaba entreabierto. Entré en puntas de pie. El lugar olía a madera vieja y tabaco. En el escritorio había papeles, cartas, fotos antiguas. Una en particular me llamó la atención. Mostraba a una niña que se parecía a mí. Demasiado. Pelo oscuro, mirada seria, trenzas mal hechas. Detrás, escrito a mano, Guadalupe, 1954. Me quedé helada. ¿Mi nombre? ¿Ese era mi rostro? ¿O el de alguien más? Salí del despacho con el corazón golpeándome las costillas. ¿Quién era esa niña? ¿Era yo o alguien que vino antes de mí? ¿Y por qué don Antonio guardaba su foto como si fuera un tesoro escondido? Fui al cuarto de Rose. Sabía que ella lo sabía todo. Esperé a que saliera para limpiar y me metí sin permiso. Busqué en cajones, baúles, entre papeles. Y encontré algo. Una carta arrugada, sin fecha. No debimos traerla. Se parece demasiado. Si Angelina lo nota, será el fin. Casi vomité del miedo. ¿Se referían a mí? Esa noche Clara volvió a dejarme un dibujo. Esta vez eran dos figuras. Una grande, de vestido largo. Otra más pequeña, con una mancha roja en el pecho. En la esquina, con letras infantiles, ella vio. ¿Quién había visto qué? Sentí que todo se desmoronaba. Me miré en el espejo y, por primera vez, no reconocí a la niña reflejada. ¿Quién era yo realmente en esa casa? ¿Por qué me habían traído? ¿Y quién, de verdad, era Angelina? ¿Esa que hablaba con susurros detrás de la puerta? Decidí volver a su cuarto. Esta vez, toqué suavemente. «Soy yo, María», dije. «No quiero hacerte daño». No obtuve respuesta, pero empujé la puerta con la llave en mano. Estaba abierta. Entré. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, como si fuera un mausoleo. Y en el centro, sentada en una silla de mimbre, estaba ella, flaca, con el cabello larguísimo, los ojos hundidos. Me miró sin moverse. «¿Sabes? ¿Quién soy yo?», preguntó. Negué con la cabeza. Ella sonrió, sin alegría. «Soy la única que recuerda lo que pasó aquí». Se levantó despacio, como si el cuerpo le pesara 1 tonelada. Caminó hacia un armario y sacó una caja de madera. La abrió y me mostró su contenido. Recortes de periódico, fotos quemadas, una trenza negra atada con cinta roja. Esta era tuya. O de ella. Ya no sé. Me temblaban las piernas.
Ella me miró a los ojos. Tú no deberías estar viva. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Quién era yo? Murmuré. ¿Quién fue ella? Angelina se sentó otra vez y cerró la caja con firmeza. Lucía no murió por enfermedad. Y tú te pareces demasiado a Guadalupe. Sentí un vértigo. ¿No era yo Guadalupe? ¿Qué estaban diciendo todos? Guadalupe era mi hermana. Murió hace años. Cayó por las escaleras. Dijeron que fue un accidente, pero yo la vi pelear con alguien antes. Y esa persona eras tú. O alguien con tu cara. La cabeza me daba vueltas. ¿Me confundían con una muerta? ¿O era todo parte de algo peor? Salí corriendo de ese cuarto. Las paredes parecían cerrarse. El aire se volvió espeso. Busqué a Luisa, pero no estaba. Rose me esquivó. Don Antonio había vuelto, pero no me dirigía la palabra. Esa noche soñé con una escalera, una caída, un grito. Desperté sudando. Me acerqué a la ventana. En el jardín, una sombra caminaba en círculos. Era Angelina. La seguí, sin pensar. Y allí, entre los arbustos, descubrí algo que cambiaría todo. Una cruz de madera, oculta bajo la tierra removida. Tenía un nombre tallado. Guadalupe Jiménez. Me quedé congelada frente a esa cruz enterrada entre los arbustos. La tierra alrededor parecía removida hacía poco. No había flores, ni velas, solo madera y un nombre tallado con rabia o dolor. Guadalupe Jiménez. El mío. Sentí que el mundo se me quebraba bajo los pies. ¿Cómo era posible? ¿Estaba marcada por una muerte que no recordaba? ¿O todo esto era un juego enfermo? Me arrodillé frente a la cruz. Toqué la madera con los dedos temblorosos. No era un sueño. Yo estaba viva. Pero esa tumba también era real. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, abrazando mis rodillas, mientras en mi cabeza se repetía una sola pregunta. ¿Quién soy yo? Al amanecer fui a buscar a Luisa. Necesitaba respuestas. La encontré en la lavandería, sola, doblando sábanas. Cerré la puerta y le enseñé una foto que había tomado del nombre en la cruz. Ella la miró y empezó a llorar. No tenía que pasar así, dijo entre sollozos. La confundieron contigo. O tú con ella. Yo ya no sé qué es verdad. Y entonces me lo confesó todo. Luisa había trabajado en la casa desde que era adolescente. Recordaba a Guadalupe, la hija ilegítima de don Antonio con otra mujer, que había vivido un tiempo allí, escondida del resto de la familia. Angelina nunca la aceptó. Siempre decía que tú eras un reemplazo, una repetición. Pero tú no eres Guadalupe, lo juro por Dios, dijo tomándome las manos. Pero te pareces tanto. Tienen la misma cara, la misma forma de mirar. No sabía qué sentir. ¿Era una copia? ¿Un fantasma? ¿Una víctima más? Volví a mi cuarto con el pecho apretado. Busqué en mi ropa, entre mis cosas, algún indicio de quién era antes de llegar a esa casa. Nada. Todo lo que tenía había sido dado por ellos. Incluso mi nombre ahora parecía prestado. ¿Y si en verdad yo no era María? ¿Y si todo lo que creía haber vivido no era más que un recuerdo sembrado? Las dudas me carcomían. Decidí enfrentar a don Antonio. Ya no podía seguir callando. No después de haber visto mi propio nombre sobre una tumba clandestina. Lo encontré en su despacho, bebiendo. Su cara estaba demacrada, como si no durmiera. Hacía días. Me planté frente a él y le mostré la foto. «Explíqueme esto». Él bajó la mirada. Su voz salió ronca. «Tú no deberías haberla visto». Me senté, temblando. «¿Quién soy yo?», le pregunté.
Él bebió un trago largo y me miró por fin, con una tristeza tan honda que me hizo daño. Eres una segunda oportunidad, un intento de corregir un error. Sentí que me faltaba el aire. ¿Error de quién? ¿Mío o suyo? Guadalupe era mi hija. Murió aquí, de una forma que nadie quiso investigar. Angelina la odiaba, porque pensaba que yo la quería más. A ella, tal vez tenía razón. No lo sé. Hizo una pausa larga. Años después, cuando vi tu foto en un orfanato rural, supe que eras igual a ella. Fue como verla otra vez. Pensé que si te traía, si te cuidábamos, tal vez algo se sanaría. Pero nada sanó. Todo se pudrió aún más. Me levanté con rabia. Usted me compró. Me trajo aquí para llenar un vacío. No soy un reemplazo. Esa noche la mansión parecía un mausoleo. Rose no me miraba. Los niños estaban más callados que nunca. Y Angelina no se dejaba ver. Pero yo sabía que ella sabía. Decidí volver a su cuarto. Entré sin tocar. Ella estaba en el mismo lugar, la silla de mimbre, con los ojos cerrados. «¿Viste la cruz?», dijo, sin abrir los ojos. Asentí. Ahora entiendes. Él nunca lloró. Por ella. Solo por lo que perdió. Se levantó y me entregó una caja. Dentro había un diario, el de Guadalupe. Empecé a leerlo esa misma noche. Las páginas estaban manchadas de tinta y lágrimas secas. Hablaban de encierros, de miedo, de peleas con Angelina, de promesas rotas de don Antonio. Pero también hablaban de una hermana pequeña, una niña nacida en otro pueblo, que fue dada en adopción. Al final del diario, un nombre: María Guadalupe. Me heló el cuerpo. ¿Y si yo no era solo parecida? ¿Y si en verdad era su hermana? ¿Y si me habían traído para sustituirla, sin saber que la sangre nos unía? Las piezas comenzaron a encajar. La confusión de todos, la conexión con Angelina, el rechazo de Rose, los silencios de don Antonio. Tal vez yo no era una copia, sino la continuación. Lo que quedaba vivo de una historia mal cerrada. No sabía si eso me hacía más fuerte o más vulnerable. Pero algo dentro de mí cambió. Por primera vez sentí que mi historia era mía y que había algo que debía hacer. Descubrir toda la verdad, aunque doliera, aunque no quedara nadie en pie para contarla. Pasé la noche leyendo el diario de Guadalupe, sintiendo que cada palabra me hablaba a mí, como si ella misma estuviera susurrándome desde el más allá. Describía la casa como una prisión disfrazada de lujo. Hablaba del amor enfermo de 1900, don Antonio, del desprecio de Rose, del odio creciente de Angelina. Pero lo que más me estremeció fue la última página, una confesión rota, escrita con rabia. Si algo me pasa, no fue accidente. No confíes en él, ni en ella, y cuida a María. Ella es inocente, es mi hermana. Tuve que volver a leer esa frase al menos 10 veces. ¿María? ¿Yo? ¿Inocente de qué? El corazón me palpitaba tan fuerte que temía que alguien lo escuchara desde el pasillo. Mi pecho era un tambor, lleno de miedo y revelación. En ese momento supe que mi presencia en esa casa no era casualidad, que no había sido comprada. Había sido buscada. Don Antonio sabía. Y quizás Angelina también. Pero la diferencia entre saber y aceptar, esa era una batalla que aún no había terminado. A la mañana siguiente fui directo al despacho de don Antonio. Él me esperaba sentado, como si supiera que iba a aparecer. No dijo nada cuando me senté frente a él. Solo deslizó una hoja por el escritorio. Era un acta de nacimiento. Nombre: María Guadalupe Jiménez Herrera. Fecha:
21 de abril de 1936. Padres: Tomasa Jiménez y Antonio Herrera. Casi no podía respirar. ¿Esto es cierto?, pregunté. Él solo asintió. Eres hija mía, pero también de tu madre, una mujer que amé y abandoné. Como a muchas cosas, me quedé en silencio largo rato. No sentía odio, ni amor, solo un vacío, como si mi alma necesitara tiempo para acomodarse a una nueva verdad. ¿Y por qué me buscó?, pregunté. Porque la muerte de Guadalupe me destruyó. Y cuando vi tu rostro, supe que eras sangre. Quise tenerte aquí, compensar algo. Pero nadie en esta casa perdona. Todos arrastran sus fantasmas. Me levanté sin decir palabra. En mi interior, una llama crecía. Ya no era una niña perdida. Era heredera de una historia sucia. Y tenía que purificarla. Fui al cuarto de Angelina. Ella me esperaba con los ojos abiertos, serenos, como si todo ya estuviera dicho. «¿Entonces ahora lo sabes?», murmuró. Asentí. «¿Y qué vas a hacer con eso?». Me quedé en silencio. «No vine a reemplazar a nadie», le dije. «Solo quiero saber por qué todo esto se volvió una cárcel». Ella se acercó al tocador y sacó una llave. «Hay un lugar que nunca te mostraron. El sótano. Ahí empezó todo». Me temblaron las piernas. Nunca había visto la puerta del sótano. Nadie hablaba de él. Ni siquiera Luisa. Esa noche, esperé que todos durmieran. Tomé la llave de Angelina y bajé las escaleras lentamente. Detrás del Font aux Sciences, comedor, oculto tras un mueble viejo, estaba el acceso al sótano. La cerradura oxidada crujió con el giro. Al abrir la puerta, un olor a humedad y encierro me golpeó en la cara. Bajé con una vela temblorosa. Los escalones chirriaban. Cada paso me acercaba a algo que no podía nombrar. El aire era espeso. En el fondo había un baúl, una silla rota y algo cubierto con una manta. Me acerqué despacio. Quité la manta. Era un vestido blanco, viejo, manchado. Al lado una fotografía rota. Guadalupe abrazada a una niña pequeña. Yo. O al menos, eso creía. Y un cuaderno más. Otro diario. Pero este no era de Guadalupe. Era de Rose. Comencé a leerlo, sentada en el suelo de piedra. Las páginas hablaban de celos, de una promesa que don Antonio nunca cumplió, de un odio enfermizo hacia la bastarda. Y la última frase decía: «Ella tenía que caer. Yo solo empujé». Mis manos se soltaron del cuaderno. Todo se volvió. Claro, Guadalupe no se cayó por accidente. Rose la mató, y don Antonio lo supo, pero no hizo nada. Lo enterraron todo, literalmente. Enterraron a Guadalupe en el jardín como si fuera una vergüenza, y luego me trajeron a mí para cubrir el hueco. Me levanté como pude. Mis piernas eran de barro. Salí del sótano y encontré a Rose en la cocina, tomando café. Me miró y sonrió. «Así que ya sabes», dijo. No negaba nada. Solo esperaba. No dije nada. No grité. No lloré. Solo caminé hacia ella, con el diario en la mano. No voy a callar. Ella no va a quedar enterrada en silencio. Rose me miró con desprecio. ¿Y quién va a creerte? ¿Una campesina rescatada de la miseria? ¿Una niña sin apellido fuerte? Sonreí. Soy María Guadalupe Jiménez Herrera, y soy su hermana. Eso es más que suficiente. Entonces supe que había empezado otra historia. Una que no era de dolor, sino de justicia. Y esta vez, nadie me iba a silenciar. La mañana siguiente fue irreal. La casa parecía detenida en el tiempo. Nadie hablaba,
Nadie preguntaba. Pero las paredes sabían. Caminé por los pasillos como si fueran corredores de una memoria que ya no podía escapar de sí misma. El diario de Rose estaba escondido en mi bolso. Cada palabra suya ardía como un cuchillo enterrado en carne vieja. Ya no me cabía la menor duda. El asesinato de Guadalupe había sido silencioso, pero no accidental. Y ahora, por fin, iba a decirse en voz alta. Fui directo al cuarto de Luisa. Ella me abrió antes de que tocara. «Soñé contigo», me dijo. «Soñé que hablabas frente a todos». Le enseñé el cuaderno. Lo leyó en silencio, y cuando terminó, cerró los ojos. Pensé que con el tiempo todo se pudriría solo, pero las raíces podridas igual revientan la tierra, y tú viniste a abrirla. Me miró con ternura y miedo. «¿Qué vas a hacer?» Respiré hondo. «Voy a decir la verdad, frente a todos. Esa noche pedí que nos reuniéramos en el comedor. Como en los tiempos antiguos», dijo Luisa. Don Antonio, demacrado, llegó primero. Se sentó cabizbajo, sin preguntar. Luego entró Rose, impecable, con esa mirada de superioridad que ya no me afectaba. Los niños no estaban. Luisa se quedó cerca, muda pero firme. Angelina apareció última. Su figura de luto parecía fundirse con las sombras. Me puse de pie. Puse el diario sobre la mesa y empecé a hablar. Durante años se ocultó una verdad en esta casa. Se asesinó a una muchacha y se enterró su historia con ella. Guadalupe Jiménez no murió por accidente. Fue empujada por Rose, y don Antonio lo supo. Y cayó. El silencio fue espeso, sólido. Rose se rió con desdén. «¡Qué teatro más triste! Un cuento contado por una bastarda hambrienta de atención». Me acerqué. Coloqué la foto de Guadalupe conmigo en brazos. «No soy una bastarda. Soy su hermana. Y tengo el mismo derecho a esta verdad que cualquiera de ustedes tiene a sus mentiras». Angelina fue la primera en hablar. «Siempre lo supe, desde el primer día. Pero él…» miró a don Antonio con asco. «Prefirió proteger su nombre que su hija». Don Antonio no se defendió. Solo bajó la cabeza y dijo, como quien reza su último Padre Nuestro: «Me equivoqué. Y no hay redención para eso». Rose se levantó. «Todo esto es una farsa. No tienes pruebas. Ese diario puede ser una invención». Me reí con amargura. «¿Y qué importa ya? Aquí no se trata de pruebas. Se trata de mirar al pasado a los ojos y dejar de huir». Rose intentó salir. Angelina bloqueó la puerta. Luisa se interpuso. «Esta vez no, señora. Esta vez se va a escuchar todo». Lo que siguió fue una tormenta sin gritos. Palabras densas como tierra mojada. Don Antonio confesó, con voz quebrada, que había descubierto todo días después de la muerte. Pero había sido cobarde. Ya había perdido a una hija. No soporté perder también el apellido. Rose, fría hasta el final, solo dijo: «Ella no debía estar aquí. Nunca perteneció». «Pero yo sí», respondí, «porque ahora esta casa también me pertenece, y no como herencia, como legado, porque soy lo que sobrevivió. Lo que no se pudrió». Esa noche no dormí. Fui al jardín donde aún estaba la cruz. Clavé al pie un nuevo letrero. «Aquí yace Guadalupe Jiménez. Amada, silenciada, hermana». Y me prometí algo. El silencio que la enterró no me va a enterrar a mí. La denuncia fue anónima, no mía. Tal vez Luisa, tal vez Angelina. Lo cierto es que a los pocos días, la policía vino con una orden judicial. Entraron por el portón principal, escoltados por el silencio sepulcral del jardín.
Nadie los detuvo, nadie los guió. Fueron directos a la cruz, como si alguien ya les hubiese indicado dónde cavar. La tierra removida mostró lo que todos sabíamos, pero nadie quería ver. Los huesos de Guadalupe, envueltos en lo que quedaba de un vestido blanco, aún manchado de barro y tiempo. Las pericias no tardaron en confirmar. El golpe en la parte posterior del cráneo no correspondía a una caída. Fue un golpe seco, intencional. Don Antonio no dijo una palabra cuando se lo llevaron. Solo miró a lo lejos, como si buscara en los árboles alguna excusa para no derrumbarse. No lloró, no suplicó. Tal vez, en su mente, ya llevaba años preso. Rose, en cambio, estalló. «Esto es una venganza, una conspiración sucia de criadas y bastardas». La esposaron sin delicadeza. Fue la última vez que la vi. La prensa llegó al día siguiente. Fotografías, micrófonos, rumores. Crimen en la familia Herrera. Una hija olvidada. Un asesinato enterrado. Las portadas gritaban lo que la casa había callado durante años, y mi rostro apareció entre ellos. Algunos me llamaron la heredera secreta, otros la impostora. La verdad, ninguna etiqueta me dolía ya. Me dolía el tiempo robado, la infancia robada, el amor que Guadalupe nunca recibió. Durante días la mansión se llenó de ecos. Luisa se movía como sombra, ordenando lo poco que quedaba. Angelina no volvió a hablar. Se encerró en su cuarto y no quiso ver a nadie más. La encontré una noche mirando una foto vieja de Guadalupe, la única donde sonreía. Ella me odiaba, y yo nunca la entendí, susurró. No supe qué decir. Fui al despacho de don Antonio, vacío. Solo quedaban libros, cenizas y una carta, dirigida a mí. «María, si lees esto es porque ya sabes todo. No te pido perdón, no me lo merezco. Quise corregir un error trayéndote, pero olvidé que los errores no se corrigen con reemplazos, sino con verdad. Eres hija de Tomasa, hija de sangre, sí, pero también de fuego. Ojalá puedas construir algo sobre estas ruinas. No te pido que me recuerdes, solo que recuerdes a tu hermana». Lloré, no por él, sino por lo que nunca pudo ser, por la familia que no supo amar, por los nombres borrados, por las niñas escondidas. Esa noche dormí en el cuarto de Guadalupe, no por nostalgia, sino porque ya era mío, porque ahora esa historia me pertenecía, porque yo había elegido no callar, y porque entendí algo. La verdad no era el final, era apenas el comienzo. La casa quedó vacía en pocos días. Los sirvientes se marcharon. Los retratos fueron cubiertos con sábanas. Las voces que antes llenaban, los pasillos ahora eran ecos lejanos, memorias colgando del polvo. La justicia avanzaba lenta, pero segura. El apellido Herrera se desplomaba en los periódicos como una torre de cartas. Pero yo seguía allí. La gente del pueblo venía a mirarla desde la reja, como si fuera un monumento al pecado. Algunos me evitaban. Otros me llamaban la valiente. Ninguno sabía lo que en verdad era. Una sobreviviente. Recibí una carta de un abogado. Don Antonio me había dejado la casa, con todo dentro. Y también un terreno en el campo donde, según él, nació mi madre. «Es tu derecho», decía el testamento. Pero a mí no me interesaban las paredes ni el apellido. Me interesaba lo que podía hacer con todo eso. Una tarde, recorrí cada habitación por última vez. En el pasillo del ala norte, encontré una caja que nadie había tocado. Dentro, una muñeca de trapo rota y un dibujo. 2 niñas de la mano, frente a un sol enorme. Detrás, escrito con letra infantil: «Para mi hermana, la que aún no conozco». Lloré.
No por el pasado, sino por lo que pudo haber sido. Esa noche decidí que no me quedaría. La casa no era mi hogar, era su tumba, pero no la iba a destruir, iba a transformarla. 2 semanas después, en la entrada principal colgué un cartel: Hogar Refugio Guadalupe para niñas olvidadas, para voces que aún no han sido escuchadas. Angelina, enferma y silenciosa, aceptó quedarse en un ala cerrada. No pidió nada, solo una habitación con vista al jardín. Allí la visité, a veces, y hablábamos de lo que aún podía salvarse. Luisa volvió. Dijo que quería ayudar, que no podía morir sabiendo que otra generación crecería entre secretos. Y así, la casa donde se ocultaron crímenes ahora albergaba verdades. El día de la inauguración, una niña pequeña me preguntó: ¿Tú eres la señora? Le sonreí. No, soy la hermana de alguien que nunca debió ser olvidada. Y justo cuando creía que el pasado había cerrado su ciclo, llegó una carta. Sin remitente. Dentro, solo una frase: Guadalupe no era la única. Mis manos temblaron, porque entendí que la historia no había terminado. Solo acababa de abrir otra puerta. La carta no tenía firma, ni dirección. Solo esas 6 palabras. Guadalupe no era la única. Por días la llevé en el bolsillo, como una espina. Cada vez que la tocaba, algo en mí se tensaba. ¿Otra víctima? ¿Otro nombre silenciado entre estas paredes? La casa, aunque distinta, aún guardaba secretos en sus muros, como si la madera misma supiera callar. Empecé a revisar todo lo que quedaba del archivo familiar. Cartas, recibos, documentos, una lista de niñas adoptadas o contratadas como criadas por don Antonio desde 1922. Algunas no tenían apellidos, otras ni edad confirmada. Había una que se repetía: Isabel, sin apellido. Aparecía en registros de compras, en viejas cartas, y luego desaparecía, sin despedida, sin rastro. Luisa recordó algo. Una niña callada, que lloraba por las noches y que un día, simplemente, se fue. Angelina no quiso hablar, pero sus ojos se humedecieron cuando escuchó el nombre. Me miró fijo. «No busques más», dijo. «Hay cosas que matan 2 veces, pero yo ya no era una niña. Ni una sombra, ni un reemplazo. Era una mujer con voz». Volví al sótano. Esta vez, no llevé una vela. Llevé una linterna y el diario de Rose. En una página suelta, manchada y casi ilegible, decía: «La que hablaba demasiado. Fue fácil. Una caída. Nadie preguntó». No decía su nombre, pero supe que hablaba de Isabel. Detrás de una pared rota, encontré un compartimiento, una caja. Dentro, un listón de cabello, una pequeña medalla y una hoja doblada. Mi nombre es Isabel. Si alguien lee esto, no me olviden. Yo solo quería cantar. Me derrumbé en el suelo. Sentí que el aire me abandonaba. 2 niñas, 2 vidas, 2 voces que quisieron existir y fueron apagadas. Esa misma noche, escribí una carta, a la prensa, a la policía, a quien quisiera oír. Ya no por Guadalupe, por Isabel, por todas. No eran fantasmas, eran hijas, eran personas, y se merecen justicia. La respuesta fue brutal. Otra investigación, excavaciones en el terreno viejo, restos humanos, 2 cuerpos, uno pequeño, con una medalla oxidada entre los dedos. La historia volvió a explotar. Ahora ya no era un escándalo familiar. Era una red de silencios que se extendía por generaciones. Pero algo cambió. El pueblo, que antes me miraba con desconfianza, empezó a traer flores, a dejar cartas frente al refugio. Una mujer trajo a su hija. Me dijo: «Ella también se llama Guadalupe, por su hermana.
El refugio creció. Llegaron más niñas, más historias por curar, más nombres que proteger. Una tarde, mientras colgaba retratos en la entrada, de Guadalupe, de Isabel, de mí misma, sentí que alguien me observaba. Volteé. Una niña con los ojos oscuros y el cabello trenzado me dijo: «¿Tú también estuviste perdida?» Asentí. Sí, pero ya me encontré, y esa noche por primera vez dormí en paz, sin fantasmas, sin voces ahogadas, porque ya no estaban en la sombra, porque ya nadie las iba a callar, y porque yo, María Guadalupe Jiménez Herrera, no era un error. Era el eco de todas las que nunca pudieron gritar. Si esta historia te conmovió, no la guardes en silencio. Compártela, nómbrala, recuerda, porque aún hay voces esperando ser escuchadas, porque algunas verdades solo florecen cuando alguien se atreve a decir: «Yo no olvido».